Hola, ¿cómo están amigas y amigos de la comunidad Godín Financiero? El día de hoy tenemos un video que te va a ser muy útil, sobre todo para este 2021 que ya nos está tocando la puerta. Así que prepárate y quédate con nosotros si quieres aprender la realidad acerca de el fondo de emergencias. Este es un concepto básico para las finanzas personales que bajo ninguna circunstancia o motivo te puedes perder. Ya tienes listo, creado tu fondo de emergencias, lo tienes en un lugar adecuado, lo hiciste de la manera correcta. Quédate con nosotros en este video para que respondas a estas y más preguntas. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es el fondo de emergencias. ¿Ok? Este es un concepto básico de las finanzas personales que debes de conocer necesariamente, sobre todo si ya estás invirtiendo. Es decir, si estás invirtiendo es imposible que desconozcas lo que es un fondo de emergencias en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque, como te lo hemos explicado en uno de nuestros videos que estamos dejando en la descripción, cuyo nombre es el ABC de las inversiones, el fondo de emergencias es uno de los pasos previos necesarios a comenzar a invertir. Es decir, antes de invertir deberíamos de tener listo nuestro fondo de emergencias. Pero ojo con esto, que el fondo de emergencias no está exclusivamente ligado con el hecho de invertir. Es decir, no tienes que invertir necesariamente para contar con un fondo de emergencias. Porque como los recientes eventos, como es el caso de la crisis financiera causada por el tema del coronavirus alrededor del mundo y los despidos masivos que en su momento se realizaron y de los que como economía seguimos recuperándonos, siempre debemos de estar precavidos y prevenidos. Esta es la principal función que tiene un fondo de emergencias. ¿Ok? El fondo de emergencias es un recurso de emergencias, como su nombre lo indica, que utilizaremos cuando la adversidad toque a nuestra puerta. A ver, vamos a hablar. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un fondo de emergencias? Y esta es una pregunta que necesariamente nos tenemos que realizar porque no muchas personas, contrario a lo que se pensaría, tienen su fondo de emergencias. Si tú que estás viendo este video en este momento no cuentas con un fondo de emergencias, te invito a poner el doble de atención porque a continuación te voy a hablar de las 3 ventajas financieras que existen por tener tu fondo de emergencias. La primera es el tiempo, la segunda es tu estabilidad emocional y la tercera es la liquidez que te proporciona. Vamos a ponerte un ejemplo muy sencillo y demasiado cotidiano para nuestro gusto. Te despiden como empleado de manera inesperada, nunca te avisaron, pero ya te despidieron. Y bueno, hay dos escenarios, ¿no? Hay de dos sopas, como dicen. La primera es que seas una persona financieramente responsable y tengas tu fondo de emergencia. Y la segunda es que hayas sido omiso y no lo tengas. Y sucede también porque seamos honestos, ¿no? Muchas personas gastan su dinero antes de recibirlo a través de las tarjetas de crédito y entonces ya tienen deuda en la tarjeta, ya tienen que pagar que el gasto de la casa, ya tienen algunas compras o compromisos a futuro, pero ya los despidieron, se acabó su única fuente de ingresos. Y entonces, ¿qué sucede? Van a tener que buscar un empleo de manera desesperada y esto va a hacer que terminen muy probablemente en un empleo que no ha llenado sus expectativas ni económicas ni de condiciones laborales. Por el otro lado, la persona que sí cuenta con un fondo de emergencias puede estar bastante tranquila de que al menos durante un tiempo podrá enfocarse en revisar distintas opciones de empleo y en postular. Recordemos que muchas veces estos procesos laborales pueden ser complejos e inclusive engorrosos. Esto también te da ¿qué? Estabilidad emocional, de saber que cuentas con la certeza de que el día de mañana seguirás contando con recursos para subsistir. Y finalmente la liquidez sucede sobre todo cuando ante eventos inesperados,
como puede ser un choque, un accidente, una enfermedad súbita, pues tienes que utilizar comúnmente la tarjeta de crédito, pero duermes más tranquilo sabiendo que en tu cuenta, en tu fondo de emergencias, ya tienes un recurso que puedes destinar directamente para el pago de la tarjeta hacia la fecha de pago que tiene la misma. Estas son las 3 ventajas financieras de contar con un fondo de emergencias. Ahora, vamos a hablar de otro aspecto importante. ¿Cómo se conforma un fondo de emergencias? Y no vamos a hablar ahorita de los instrumentos financieros porque eso viene a continuación, sino de que los expertos financieros normalmente dicen que un fondo de emergencias se construye con 3 meses de nuestros gastos. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿ok? Utilizando esta regla de 30 centímetros, podríamos decir que 3 meses de nuestros gastos vendrían a ser hasta los 15 centímetros, ¿ok? Entonces sería algo así nuestro fondo de emergencias. ¿Cuál es el problema de esta excepción? Principalmente el problema es que normalmente, y si te estás llevando bien con tus finanzas personales, pues tus gastos deben de ser menores que tus ingresos, ¿ok? ¿Por qué? Porque te estás pagando primero, como ya hemos visto, mínimo el 10%, porque estás invirtiendo otra parte, quizá un 15%, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de los gastos, lo que hacemos es reducir el umbral bastante, o sea, de nuestros ingresos, que es el total del universo que percibimos, pasamos a los gastos y lo reducimos, digamos, al 70%. El problema es que el día de mañana, en el que suceda alguna adversidad, nos convendría contar con más dinero, porque el dinero significa opcionalidad. Te estoy dejando en la descripción un link que te guiará hacia nuestro blog de finanzas personales, donde abordamos qué es la opcionalidad, para los que no conozcan el término. Ahora, nosotros desde Godín Financiero te recomendamos simple y sencillo que utilices 6 meses de tus ingresos como mínimo si eres persona física, y si eres persona moral, dígase emprendedor, 1 año de tus gastos operativos, ¿ok? Entonces, bajo nuestra dinámica, bajo nuestra óptica, tendríamos que tu fondo de emergencias podría ser el equivalente a estos. Primero que nada porque no son 3 meses de tus gastos, sino que son 6 meses del total de tus ingresos. Claro que no es sencillo ir armando este fondo de emergencias, y se trata de un esfuerzo gradual y que con constancia tienes que ir haciendo día a día. Pero debes de tomar en cuenta que la razón por la que preferimos 6 meses que 3 es que el día de mañana, que tocamos madera, suceda algo, estarás mucho mejor preparado que si solamente hubieras ahorrado 3 meses de tus gastos. Ahora, vamos con otra de las dudas más comunes acerca del fondo de emergencias. ¿Dónde lo guardo? Pues mira, primero que nada te voy a decir dónde no guardarlo, ¿no? No lo guardes debajo del colchón, ni tampoco en una alcancía o en algún lugar donde tengas un acceso fácil a él y esté en efectivo. La razón de esto es que cualquier adversidad pues podría terminarte costando mucho. ¿Por qué? Porque qué tal que el día de mañana, sabiendo que no somos seres racionales, se nos antoja gastar ese dinero que está para emergencias. No somos seres racionales. En este contexto muchas veces podemos llegar al ridículo de pensar que comprar nuestra pizza favorita en promoción de 3x1 cuenta como emergencia. Seguramente has hecho algo parecido a lo largo de tu existencia en un tema de consumo. Así que vamos a hablar de en qué instrumentos financieros debo guardarlo, porque esta es otra razón para no tenerlo a la mano. Nuestro dinero pierde su valor con el paso del tiempo, y en este sentido tenemos que entender que si guardamos nuestro fondo de emergencias en un cajón, por ejemplo, durante 10 años, y este fondo era de 10,000 pesos, 10 años después esos 10,000 pesos van a valer bastante menos. Según la última apreciación realizada por el INEGI del 2010 al 2020, el valor adquisitivo del dinero disminuyó en un 42%. Es decir, esos 10,000 pesos ahora valdrían solamente 5,800 pesos actuales.
Por esa razón te voy a decir en qué instrumentos financieros debemos de invertirlos. El primero ya lo conoces, CETES Directo, la opción preferida de muchas personas debido a la seguridad. Solo hay dos condiciones para que no te lo paguen: la quiebra del Estado mexicano o que haya un golpe de Estado. Ambas muy improbables y generalmente se mantiene un poco por arriba o un poco por debajo de la inflación, con lo que el poder adquisitivo de tu dinero debería de mantenerse bien. Otra opción que puedes utilizar y que está de moda recientemente es el pagaré bancario o la cuenta de ahorro que maneja Hey Banco. En la cuenta de ahorro te dan 6.5%, recuerden que la inversión es anualizada. Y no se paga la tasa de retención de impuestos, mientras que en el pagaré te da 7.5% y se paga la tasa de retención de impuestos, que si te esperas al 2021 va a bajar de 1.45% a 0.97%. Otra opción finalmente sería mantenerlo en algunas SOFIPOS, por ejemplo, como saldo a la vista, donde te puede llegar a dar hasta un 4%, que es lo que actualmente está ofreciendo la financiera popular Finsus, bastante famosa por cierto. Es importante contar con un fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque este es el primer paso que nos va a ayudar a enfrentar a la adversidad. Considero a título personal que este concepto del fondo de emergencia se volvió mucho más importante, así como la educación y la formación financiera en general, a raíz de la presente crisis del coronavirus, donde se perdieron muchísimos empleos, muchas empresas pequeñas han cerrado, emprendedores que han tenido que suspender sus actividades económicas porque ya no contaban con el dinero necesario para pagarle a proveedores, para pagarle a empleados, para pagarse a sí mismos, para comprar más recursos. Y este es el aspecto esencial del fondo de emergencias. Mira, a nadie nos gusta pensar que el día de mañana nos va a ir mal. Nadie se despierta pensando en ese aspecto, ¿no? Pero tenemos que estar listos, porque cuando nos vaya mal debemos de estar preparados para esto, debemos de ser precavidos. La cultura de la prevención nos va a ayudar muchísimo para que el día de mañana no estemos sufriendo. Y este es uno de los principios esenciales que pues he plasmado dentro de mi segundo libro, que se llama Finanzas en tiempos de crisis, donde estamos hablando de que para aprovechar la adversidad, en primer lugar debemos de estar listos para ella y en segundo lugar debemos de contar con un fondo de emergencias que nos permitirá aprovecharnos de la situación de volatilidad. En este libro he abordado muchos temas básicos de finanzas personales, como es el tema del presupuesto, fondo de emergencias, inversiones, estrategias de inversión, y te comparto mi experiencia de cómo aproveché la crisis del coronavirus para crear más fuentes de ingreso y sobre todo ganar dentro de mis inversiones. Así que si te interesa, te estoy dejando en la descripción el link para que lo adquieras en formato digital por solamente 99 pesos con 99 centavos. Y si quieres adquirirlo en su formato de tapa blanda, comunícate directamente con nosotros a través de la página de Facebook o déjanos un comentario y nosotros nos acercaremos contigo. Pues bien, si te ha gustado este video y te ha resultado útil la información, te invito a que por favor lo compartas con más personas en redes sociales, etiquetes a tu amigo que necesita ya ponerse a armar su fondo de emergencia, le des like y te suscribas porque tenemos mucho más contenido por venir. Y bueno, recuerden finalmente que el fondo de emergencias es necesario. Tenemos que prepararnos ante la adversidad. ¿Ok? Si quieren escuchar de algunos otros temas, me encantaría leerlos en comentarios y aquel que tenga más reacciones, pues podría ser, o será más bien, nuestro siguiente video para el canal. Se despide de ustedes Miguel Caloca, socio fundador de Godín Financiero, muy agradecido de tenerlos aquí. Cuídense mucho, hasta la próxima.